Hay que saltar del corazón al mundo. Hay que construir un poco de infinito para el hombre. En una carta al emperador Carlos V, fechada en La Serena el 4 de septiembre de 1545, Pedro de Valdivia describe de esta manera el Reino de Chile. Lo que he hallado y he convenido, como aquí digo, y para que haga saber a los mercaderes y gentes que se quisiesen venir a avecindar, que vengan, porque esta tierra es tal para poder vivir en ella y perpetuarse, no la hay mejor en el mundo. Dígolo porque es muy llana, sanísima, de mucho contento. Tiene 4 meses de invierno no más, que en ellos, si no es cuando hace cuarto la luna, que llueve un día o dos, todos los demás hacen tan lindos soles que no hay para qué llegarse al fuego. El verano es tan templado y corren tan deleitosos aires que todo el día se puede el hombre andar al sol, que no le es inoportuno. Esta primera aproximación y descripción idílica del Reino de Chile siempre me ha impresionado cuando paso por el Cerro Santa Lucía y leo una parte de esta carta inscrita ahí como fragmento. Y para hablar de este curioso Reino de Chile y mirarlo desde afuera con extrañeza, pero que cuando uno está muy dentro, a lo mejor lo tiene muy cerca para poder mirarlo bien, hemos invitado a esta conversación, a este programa, a Simon Collier, quien se define como ciudadano británico con domicilio en Estados Unidos, es con un doctorado en la Universidad de Cambridge y es profesor de Historia del Departamento de Historia de Vanderbilt University. Y además, un británico que tiene entre una de sus grandes pasiones a Chile. Muchas gracias, Simon, por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Es siempre un placer estar en Chile. La historia de Chile es una de las pasiones intelectuales más profundas de mi vida. La primera pregunta de curioso, porque los chilenos somos un poco curiosos, somos copuchentos, una de nuestras características. También. ¿Cuándo llegó usted a Chile por primera vez y cómo se despertó esta pasión por Chile? Bueno, la pasión por Chile se despertó en realidad en la Universidad de Cambridge, ¿no? Cuando tuve que elegir un tema para mi primera investigación de tipo histórico, y con mi mentor, que fue un profesor, John Street, ya muerto hace algunos años, un gran experto en la historia del Uruguay, elegimos el tema de la independencia de Chile como un tema adecuado, interesante, y sobre el cual no se había escrito nada en inglés. Así que para seguir con esa investigación me vine a Santiago en el mes de marzo de 1963, ¿no? En una época ya prácticamente prehistórica, para conocer las fuentes para mi investigación, para trabajar durante casi un año en la Biblioteca Nacional y principalmente en la Sala Medina, que es un tesoro, ¿no? Que tiene la Biblioteca Nacional. Habría que decir con muchísima franqueza que realmente me enamoré del país en ese momento, en esa primera visita. Me enamoré del país, de sus paisajes, de su gente, de su manera de ser, de sus vinos, que han sido muy importantes para mí en los últimos 39 años. Y menos mal que se consiguen tan fácilmente, ¿no? en el planeta entero ahora. Ahora, el amor tiene siempre algo de irracional. Hay un amor a primera vista, hay un amor que se gana con el tiempo. Parece que este fue un amor a primera vista. Curiosamente, los chilenos, en muchos aspectos parece que no nos queremos tanto. Nos aporreamos y nos golpeamos, nos autocriticamos, a veces nos laceramos. Es interesante ver que alguien de afuera nos quiera o nos ame como país. A ver, ¿qué hace razonable este amor por Chile? Bueno, yo estoy de acuerdo que siempre hay algo muy irracional en todo eso. Es cuestión de la suerte, ¿no? O el destino, si se quiere. Pero como en todos los enlaces amorosos, ¿no? Ha habido altibajos. Momentos de alegría, momentos de éxtasis, y momentos de depresión, momentos de frustración y de tristeza.
Así que yo creo que todos los enlaces amorosos son un poco así, pero... Un momento de éxtasis en esta relación con Chile. Algo de Chile que le produzca a usted o le haya producido éxtasis. Yo creo que había dos o tres momentos, ¿no? Un momento de éxtasis, en cierto modo, para mí fue la elección del año 64, que ofreció un nuevo sendero, ¿no? Para muchos en el país, un programa de reformas y un gobierno relativamente exitoso después de todo, ¿no? Y quizás el otro momento fue el 11 de marzo de 1990, cuando el presidente Aylwin, ¿no?, entró en esa monstruosidad de edificio que hay al frente del terminal de buses en Valparaíso para su inauguración como presidente de Chile, después de una época muy difícil y conflictiva. Si usted tuviera que contarle a alguien Chile, porque la historia también se cuenta, Gabriela Mistral dice que la historia se cuenta, es fundamentalmente narrativa, así brevemente a alguien que no lo conoce, este es un país que además no es tan conocido, quizás por algunas cosas, se conoce Pinochet, Allende, Zamorano, pero si hubiera que contarle a alguien brevemente, a un niño o un joven Chile, ¿cómo lo contaría usted? Ah, qué difícil, ¿no? Yo diría primero que Chile es un país desde la época colonial con una cultura propia, con sus peculiaridades de idioma, que realmente en América son 5 los dialectos principales, y Chile es el único país que corresponde a un dialecto, ¿no? Los otros dialectos corresponden a 2 o 3 países, o sea, Caribe, Río de la Plata y qué sé yo. Así que Chile en ese sentido tenía una cultura común, una cultura propia, una cultura distintiva. Tuvo la suerte de tener un territorio relativamente compacto, con un grado de cohesión importante en su clase alta, y que facilitaron la consolidación de un Estado nacional viable en el siglo XIX. Además, un Estado-nación con cierto éxito económico, ¿no?, en ese mismo siglo, éxito comercial. Y creo que se forjó en esa época una tradición política que es muy interesante, al lado de otras tradiciones mucho más caóticas, ¿no?, que hay en muchos países hispanoamericanos e incluso europeos, que realmente se formó una tradición interrumpida a veces, pero fundamentalmente una tradición, yo diría, permanente, de convivencia política, Ahora, de tolerancia política, de acuerdo con la frase tan común y corriente del viejo Partido Radical, ¿no?, respeto a la opinión ajena. Yo creo que eso es un logro importante. ahora vamos a entrar luego en las ideas que dieron origen a esta patria, a este país nuevo, relativamente nuevo, las ideas que están detrás de la independencia, porque hay un libro suyo que habla sobre eso. Quiero volver al tema del idioma, que es un tema que me interesó. En este libro, Historia de Chile, 1808-1994, editado por Cambridge. Eso es. Usted habla y defiende el idioma chileno. Normalmente siempre nosotros mismos los chilenos somos muy autocríticos, encontramos que nuestro idioma hablamos mal. Gabriela Mistral ha dicho que hablamos en forma un idioma, un español deshuesado. Y sin embargo usted defiende el dialecto chileno. ¿Por qué lo defiende? Bueno, yo no sé si trata de una defensa como tal, porque lo que decimos allá, ¿no?, que realmente es una variante del idioma español que tiene sus encantos, que tiene por supuesto, sus peculiaridades. Pero no, para decir la verdad, como lingüista, como amigo de las formas más castizas de los idiomas, yo diría que hay 2 versiones del idioma castellano que son fundamentalmente flojas, la chilena y la caribeña. O sea, los venezolanos también hablan muy mal, ¿no? Yo creo que es por flojera. Mientras las versiones más nítidas, ¿no?, del idioma que se encuentran en América, se encuentran justamente en países como Colombia, como el Perú, como Bolivia, y en menor escala en México. ¿Pero qué es lo que rescata entonces usted del dialecto? Porque usted dice que afortunadamente no han habido tantos cambios. ¿Qué rescata usted de ese dialéctico flojo? Bueno, es que me gusta la diversidad, ¿no?
sería absurdo, sería algo terrible a mi juicio si todo el mundo hablara de la misma manera, ¿no? Con un idioma como el español, que se habla en muchos países, al igual que la lengua inglesa, que también se habla en muchos países, las variantes son encantadoras, encuentro yo, las variaciones de vocabulario, de sintaxis incluso, ¿no? Hay diferencias no muy profundas, pero diferencias que son interesantes, ¿no? Entre el inglés que hablamos en Inglaterra, por ejemplo, y el inglés que se habla en los Estados Unidos o en Australia, ¿no? Así que soy amigo de la diversidad. ¿Hay algún rasgo en el idioma, en nuestra manera de expresarnos o de hablar, que pudiera dar alguna pista sobre nuestra idiosincrasia, sobre nuestra identidad psicológica, por decirlo de alguna manera, nuestra manera de ser? Creo que una cosa que se desprende, ¿no?, de cualquier consideración del idioma, eso se encuentra en textos importantes como la lengua castellana en Chile de don Rodolfo Oroz, que realmente fue un gran lingüista, que se habla muy rápidamente. Eso es una primera, que posiblemente refleja una cierta tendencia a la impaciencia. Pero yo no sé si realmente se puede conectar, ¿no?, formas de hablar con otras facetas culturales. Me parece un tema muy dudoso, ¿no? Porque se nota que nosotros, hablando del idioma inglés, nosotros los ingleses hablamos mucho más rápidamente que los norteamericanos, ¿no? Pero yo diría que los norteamericanos son más impacientes que nosotros. Ahora, usted rescata, por ejemplo, el humor soez, ¿no es cierto? Dice que una de las características que nos caracteriza a los chilenos dentro de Latinoamérica es el humor de doble sentido, la talla grosera, que Sí, está siempre, sí. ¿no es cierto?, ahí en la punta de la lengua de todo hablante chileno. ¿Eso puede mostrar algo? ¿Le revela a usted algo? ¿O le parece que puede ser interesante desde ahí encontrar algo de nuestra manera de ser? Bueno, el humor, ¿no?, es un tema que prácticamente no se puede investigar, porque pero me fascina toda esa dimensión de la ironía. Hay una cierta tendencia chilena a la ironía, ¿no? He estado muy metido últimamente en una serie de traducciones de los ensayos costumbristas de J. Beche, De José ¿no? Joaquín Vallejo. José Joaquín Vallejo, que va a salir en algún tiempo más en una antología en lengua inglesa, la primera vez que se ha hecho Interesante. traducciones de J. Beche. Y realmente se nota en esos ensayos, que son tan amenos en realidad, un espíritu de sarcasmo, de ironía, pero nunca un espíritu malicioso. Es que yo creo que hay un cierto sentido en que al chileno le gusta jugar un poco con las palabras. Eso revela una cierta creatividad, quizás es ahí Sí, donde yo creo somos que más sí. creativos. Yo creo que sí. Vamos a ir al tema que usted ha dedicado su vida a estudiar y que este libro ya es un clásico, Ideas y Políticas de la Independencia Chilena 1808 y 1833. Y vamos a tratar de develar en la historia cómo fue naciendo este país. A ver, lo que llama la atención cuando uno lee este libro es que Chile comienza a existir como una sensación de identidad o de patria de una manera bastante difusa y compleja, porque por un lado estaban los criollos que descendían de españoles, había una cierta lealtad al rey, viene una independencia media curiosa, que es para defender al rey, y que luego de pronto se filtra como un virus, ¿no es cierto?, la idea de la patria. ¿Cómo nace esto? Pareciera que la mayoría de los criollos querían la independencia para conseguir cargos o puestos, más que por una idea patriótica. ¿Cómo se plasma o se arma la idea de patria, digamos, la autoconciencia de patria en Chile? Bueno, el fenómeno se da en la misma forma en muchas partes de América, ¿no? Empezando con los mismos Estados Unidos. Yo creo que la revolución de la independencia en Chile y las revoluciones hispanoamericanas en general forman una parte, ¿no?, de un ciclo de revoluciones que afecta a todo el mundo occidental. Entre el primer momento de eso, que es la revolución norteamericana, la declaración de la independencia y la formación de una nueva república, cosa bastante novedosa en realidad para la época. Y por supuesto la Revolución Francesa,
y por último la cadena de revoluciones que había en América Latina. Y creo que en parte, ¿no? La independencia, no solamente de Chile, sino de toda Hispanoamérica, fue un accidente. O sea, por la invasión a España por Napoleón, por la crisis del Imperio Español, así que fue un paso necesario, ¿no? Y inevitable, no sé, pero difícil restablecer, ¿no?, el viejo sistema después de las primeras batallas que hubo, ¿no?, entre el virrey del Perú y los patriotas en Chile, y después, por supuesto, la actuación del rey Fernando VII, que fue una actuación terriblemente reaccionaria, quiso suprimir todo vestigio de liberalismo, ¿no?, en España también, ¿no? No fue solamente en las colonias o ex-colonias. Así que el camino fue un camino casi obligatorio para los criollos, para los dirigentes de la revolución. Tenían que formar una nación aparte. No había otra alternativa. Pero esta identidad chilena o esta noción de Chile y de patria, entonces, ¿es una creación artificial de alguna manera, un poco forzada, o nace de algo más entrañable, digamos? ¿Por qué las fronteras se establecieron en un lugar y por qué no se armó otra república? Hubo un momento incluso se pensó en armar una república a lo mejor unida con Argentina, o una idea que surgió en la República Algo Andina. así, ¿Por qué claro, surgió Chile? claro. Este país tan precario, tan lejano, tan insular, tan pobre también, ¿no? En esa época muy pobre, sí, no cabe duda. No es completamente artificial tampoco, porque yo creo que una cosa es la nacionalidad. Yo diría que la nacionalidad chilena ya existe hacia fines de la colonia. O sea, rasgos nacionales, ¿no? ¿Cuáles serían algunos elementos de esos rasgos? Bueno, justamente el idioma, el régimen culinario, digamos. La comida, la comida. ¿Ya? También el hecho de que la colonia fue una sociedad tremendamente jerarquizada, ¿no? Eso también forma parte de la cultura embrionariamente nacional. Pero en cuanto a la nacionalidad no equivale a nación. Nación es una creación política, ¿no? Y eso viene con los libertadores, con esa generación de criollos, ¿no?, que hicieron la guerra de la independencia y que fundaron el Estado chileno. Y yo creo que Chile en ese sentido tenía 2 o 3 ventajas en comparación con otras naciones emergentes de la época, ¿no?, como la Argentina, por ejemplo, Colombia, o incluso el Perú, que en primer lugar hay un territorio más o menos compacto, ¿no? Las comunicaciones no son ideales, ni mucho menos, pero es un territorio más o menos compacto, así que un gobierno relativamente fuerte puede gobernar sin mayores problemas. El segundo factor que me parece muy, muy importante en eso es la cohesión de la clase alta, ¿no?, que fue en esa época la única clase que podía dirigir. ¿Cuál es la característica? La única clase que sabía leer y escribir, ¿no? Así que Esta élite o la oligarquía, ¿no es cierto?, nacional. ¿Cuál es la diferencia de la oligarquía chilena en relación, por ejemplo, a la oligarquía argentina u otras oligarquías latinoamericanas, que la hace distinta? Bueno, en el caso argentino hay tremendas diferencias regionales, ¿no?, entre las oligarquías locales, si se quiere, ¿no? Es que hay una guerra civil más o menos continua en la Argentina entre la independencia y los años 1860. E incluso después hay brotes de rebelión, ¿no? Y yo creo que en este sentido la clase alta chilena es cohesionada, es principalmente santiaguina, ¿no?, con algunas filiales, ¿no?, en el norte y también en la zona de Concepción. Pero el grueso de la clase alta chilena está en Santiago o cerca de Santiago. Ahora, lo que ganó Chile, lo que tenía de mejor en relación a los otros países era esta cohesión. Quizás lo que tenía de menos era la diversidad, ¿o no?
Bueno, el tercer factor que posiblemente influye en todo eso no es la homogeneidad de la población chilena, o sea, son criollos y mestizos. O sea, los indígenas en esa época están al otro lado del Biobío. Forman un país aparte, en realidad, de los mapuches en esa época. Y prácticamente no hay indígenas, con contadas excepciones, en el Valle Central o en las regiones, ¿no? Alrededor de la capital. Algunas tribus chicas en el norte chico, pero son excepciones. Ahora, esta oligarquía, una de las características que usted destaca aquí como singular es la preocupación por el tema de los títulos nobiliarios. Uno, la preocupación por los cargos, ya lo vimos. Estaban muy inquietos por tener cargos, incluso en la vieja estructura colonial. Se quejaban por eso. Y luego la preocupación por adscribirse a ciertos títulos nobiliarios viniendo de España. ¿Por qué cree usted que se daba esto en la oligarquía chilena? O se ha dado de forma tan fuerte, que luego redundará en el tema famoso de los apellidos. ¿Por qué se da tan fuerte en Chile eso? Bueno, es otro fenómeno que se da en otros países, otras excolonias, ¿no? Como el Perú, como en México. Yo creo que es esencialmente una especie de nostalgia, ¿no? Para los tiempos pasados, para los tiempos del imperio. Lo más sorprendente, en realidad, es que casi todas las familias que antes habían tenido títulos se olvidan muy rápidamente de eso. Se convierten en políticos al estilo más moderno, con principios políticos más modernos. Usted por ahí afirma que en este país, de alguna manera, las ideas que se elaboran, las ideas fundamentales o bases de la revolución, son ideas teóricas que se mueven siempre en un nivel muy abstracto, pero que muchas veces no tienen una conexión con la realidad. A ver, me gustaría que explicar, quizás eso también es un rasgo interesante de nuestra manera de ser o de teorizar, digamos, o de hacer también política. Bueno, es que yo creo que lo que pasa, ¿no? En el plano no mundial, pero del mundo occidental, es justamente, ¿no? La llegada, un cambio de mentalidad muy profundo en todas partes del mundo occidental, que viene fundamentalmente del siglo XVIII, ¿no? Y se resume en una sola palabra: liberalismo. Las ideas liberales, ¿no? Que son fundamentales en todas partes del mundo occidental. Bueno, las ideas liberales, ¿no? Son ideas teóricas, son ideas abstractas, ¿no? Y su conexión con la sociedad real, o sea, una sociedad muy conservadora en el caso chileno, una sociedad muy estratificada, jerarquizada. Es evidente que hay las ideas no se aplican muy fácilmente a este tipo de sociedad. Un dilema que se da en muchas otras partes, inclusive en Europa. O sea, si uno toma un país como Austria, por ejemplo, o la misma Alemania, ¿no? Difícil, el camino del liberalismo es sumamente difícil en aquellos países, ¿no? Por las mismas razones. O en España. O sea que nosotros seríamos, por decirlo de alguna más genéticamente conservadores, pero somos liberales Sí. ¿por una conquista Sí. o por. Bueno, creo que yo no entiendo muy bien los mecanismos, ¿no? Pero creo que para la primera generación, o sea, para la primera generación de políticos en Chile, ¿no? El liberalismo fue un descubrimiento muy atrayente, ¿no? Que fue la última moda. Y de ahí toda la efervescencia liberal de la década de los 1820, ¿no? Y el fracaso también de los esquemas políticos de esa época. Y la reacción de los conservadores, que seguramente gente más conservadora, ¿no? Culturalmente. Y lo curioso es que realmente los mismos conservadores, ¿no? En sus posturas públicas son liberales. Pero en la práctica son conservadores, ¿sí? En la práctica depende mucho de cómo se define el conservatismo, ¿no? Pero yo creo que en la práctica establecen, como todo el mundo sabe, una república con ribetes autoritarios. O sea, hay en los primeros 30 años más o menos, después de Diego Portales,
episodios de represión. No son continuos, o sea, Ujú. que son brotes de represión. Así que hay un afán por parte del gobierno de mantener el orden a todo trance. Hay una frase muy buena de Bernardo Higgins, que parece que entendió muy bien esto. Dice, este pueblo requiere palo de ciego. Es muy revolucionario, pero luego que suena el chicote, no hay quien chiste, dice O'Higgins. Eso define esto que habla de este pueblo que requiere palos de ciego. Luego Diego Portales va a decir, habla del peso de la noche, ¿no es cierto? El Que peso dice, de el la orden noche, social sí, se mantiene en sí, Chile por el peso de la sí, noche. sí. La tendencia casi general de la masa al reposo es la garantía de la seguridad política. Ese es un elemento constante en Chile, nuestra tendencia al reposo o a Bueno, mencionar al chicote. en esa época sí, yo creo que fue un elemento más o menos constante. Por supuesto, el mundo cambia, Chile cambia, llegan otras épocas, llega más educación, ¿no? Ujú. Y no sé si la tendencia general al reposo sería una descripción muy adecuada del Chile de hoy, por Ujú. ejemplo. Creo que no. O el Chile del siglo XX en general. Yo creo Ujú. que hay... eh, yo creo que la clave a todo eso es el nivel educacional. Ujú. Y, así que la conexión entre las ideas liberales, el esquema liberal, ¿no? Ujú. El esquema político liberal y la vida real del país se hace más estrecha, poco a poco. Hay un poeta chileno, Nicanor Parra, que tiene una frase muy fuerte, muy categórica, en un poema feroz. Dice, creemos ser país, pero somos apenas paisaje. ¿Qué piensa usted de esa afirmación de Nicanor Parra? Bueno, como muchas afirmaciones de Nicanor Parra es genial, ¿no? Ujú. Pero yo no ¿Qué sé, tiene de verdad y qué tiene de mentira esa afirmación? Aunque es poética, obviamente, pero... tiene un poco de las dos A cosas, ver, ¿no? a ver, Sí, a ver, a ver. que en realidad yo creo que todos los países, ¿no? Por supuesto, Chile, son países que viven de acuerdo con ciertas ilusiones, Ujú. e incluso mitos, ¿no? Que son una parte vital. Quizás es algo inherente en la condición humana, yo no Ujú. sé. Pero todos los países tienen ciertas imágenes de ellos mismos, Mm. que a lo mejor no son tremendamente precisos históricamente, ¿no? Y siempre hay una mezcla de mito y de realidad, ¿no? En las percepciones Ujú. del, digamos, el chileno con cierto nivel de educación en Ujú. cuanto a su país y a su pasado. Ujú. Am, Así que yo creo que Parra lo define bastante. ¿Y cuál sería el mito? ¿Cuál sería uno de esos mitos, de esas ilusiones que nos han movilizado como chilenos? Bueno, yo creo que eso es algo que se encuentra en muchos países, ¿no? Que han tenido épocas exitosas. Am, que Chile es el país más hermoso del mundo, ¿no? Ajá. Que el chileno es el más chistoso del mundo, el chino, Mm. el roto chileno no Mm. puede hacer milagros con un pedazo de alambre. Ajá. Esta capacidad de improvisación, Ujú. hay una serie de mitos que en cierto sentido no son completamente míticos, o sea, Ajá. hay elementos de verdad en todo Ujú. eso, ¿no? Y yo creo que casi todos los países no quieren, no tienen un gran entusiasmo en mirar los aspectos negativos, ¿no? Que hay Mm. así que nosotros los ingleses realmente no queremos pensar que fuimos hace 2 o 3 siglos los grandes organizadores del comercio de esclavos. Ujú. Eso es un tema prohibido, ¿no? Ujú. Yo creo que en todos los países hay temas prohibidos y que eso es natural. ¿Y cuáles serían los temas prohibidos de Chile? De nosotros mismos los chilenos, aquellos temas de los que no nos gusta hablar. Yo creo que había ciertas épocas, ¿no? En el pasado, como la República Parlamentaria, que fueron épocas de muy poco éxito, cuando el juego político no fue nada más que un juego. Am, yo creo que la gente no quiere saber mucho de estas épocas, ¿no? Yo Mm. creo que está renuente. Y prefieren pensar, ¿no? en el pasado como algo mucho más
mucho más limpio, mucho más agradable. Y, por supuesto, en el pasado de todos los países del mundo hay cosas muy desagradables. Hablemos también de las cosas agradables. Por ejemplo, aquí hay una cita de Manuel de Salas. Hay varias citas en este primer capítulo de este libro, Historia de Chile. Por ejemplo, esta cita de Manuel de Salas que dice: el reino de Chile es sin contradicción el más fértil de la América y el más adecuado para la humana felicidad es el más miserable de los dominios españoles. Esa es una cita. Y una historia que usted cuenta, creo que aquí, o no sé si en el otro libro lo leí también, de un exiliado, el abate Molina, que en el momento que está muriendo pide que por favor le lleven agua de la cordillera. Y también se deshace en elogio. Y Pedro de Valdivia parte con un maravilloso elogio que acabamos de leer. La Araucana comienza, no sé, Chile, fértil, provincia de la nada. O sea, había un cariño ahí en este país que era poca cosa aparentemente, recién hecho de nada, muy austero, hecho de hacienda. Sin embargo, un cariño entrañable. Sí. A ver, hablemos de ese cariño entrañable, porque usted también lo tiene, ese cariño entrañable. A ver, ¿por qué se explica? Yo no sé si es posible explicar un sentimiento de ese tipo, ¿no? Porque es un sentimiento muy profundo. Sus raíces históricas yo creo que son más o menos identificables, en el sentido de que Chile, el factor fundamental en la formación de la nacionalidad de ustedes, ¿no? Y la manera de ser de ustedes fue el aislamiento. Chile fue una especie de isla en la época colonial y por muchos años después. O sea, la única cosa que ha afectado eso es el avión, la cordillera, ¿no? El océano, el desierto al norte, los ventisqueros al sur. Así que Chile efectivamente fue una especie de isla. Y creo que los isleños generalmente tienen, es curioso que en muchos casos, ¿no? Los isleños tienen ese cariño a su isla, digamos, y los pueblos continentales, ¿no? Mucho menos. ¿Y los ingleses también son isleños? Bueno, somos isleños, sí, eso sí que es cierto. Y esa vieja frase, ¿no? Que se usaba constantemente en mi primera época en Chile, que Chile es la Inglaterra de Sudamérica, ¿no? Bueno, es una frase que Pero hay paralelos, hay paralelos. Me gustaría saber eso, porque es interesante, estuve viendo algunos datos de ingleses que llegaron a Chile. Era una colonia, dentro de la colonia extranjero, detrás de los argentinos, los ingleses eran la colonia más numerosa antes de la llegada de la inmigración alemana. Ese es un dato. Lo segundo, un dato muy curioso que usted coloca en un libro que casi fue tomado Chile por Gran Bretaña, porque el Gran Bretaña llegó hasta Buenos Aires, a las puertas de Buenos Aires, hubo un combate ahí. O sea, podríamos haber sido colonia británica. A ver, hagamos ese paralelo con... Bueno, yo creo que el paralelo, habría que empezar, ¿no? con esa comparación de dos islas en este sentido. Chile es una cultura conservadora, Inglaterra es una cultura muy conservadora, y lo es todavía. ¿No? También unas luchas feroces en ciertas épocas de su historia, generalmente terminando en una paz más o menos duradera, ¿no? O sea, Inglaterra en el siglo XVII fue un país tremendamente inestable, con revoluciones, ¿no? 2 revoluciones, el ajusticiamiento de un rey, cosa muy, muy novedosa para la época. En el siglo XVIII, Inglaterra se convierte en el ejemplo más notable de la estabilidad política, ¿no? Y de un sistema liberal en todo el continente europeo tenía esa reputación. Y fue efectivamente el paradigma. ¿Cómo hicieron el cambio, ¿no? Así que en Chile también, empezando con la revolución de la independencia, pasando por la época de Portales y los decenios, ¿no? También tiene ese mismo resultado, ¿no? Llega a ser un país generalmente muy estable y también un país liberal. Porque todos los chilenos fueron en esa época hasta cierto punto liberales, ¿no? Y esa tradición yo encuentro que fue realmente una realización admirable. Sin embargo, pareciera, por lo que se escucha uno decir ahora cuando se hacen análisis políticos, de que esa tradición liberal como que hubiera desaparecido y como que no ha tenido una permanencia. Han habido otras tradiciones, la tradición social cristiana, tradición de izquierda,
tradición conservadora, pero pareciera que lo liberal desapareció de Chile. ¿Cómo es eso? ¿O no tiene expresión, no tiene forma, ni siquiera tiene un referente, claro? Bueno, yo creo que como fuerza partidista quizás, ¿no? El liberalismo ya desapareció, pero el esquema liberal, el marco liberal, es algo que subsiste todavía, ¿no? Se subsiste, por supuesto, es una tradición que ha tenido sus interrupciones, pero ha sido una tradición bastante fundamental, encuentro yo. Los partidos cambian, el marco liberal realmente no cambia demasiado. Y creo que en la época actual, ¿no? Realmente Chile está funcionando de acuerdo con los patrones tradicionales. Ya. A ver, ¿tradicionales en qué? ¿Tradicionales liberales o tradicionales conservadores? Tradición liberal. Ajá, ok. Hay desacuerdos entre los partidos, e incluso dentro de las coaliciones, pero es parte del juego democrático. Si uno analiza hoy, actualmente América Latina, uno lee el diario ayer, dice que Brasil está a punto de entrar en una recesión. Analiza la recesión argentina, una catástrofe. La recesión peruana también deja mucho que desear. Bolivia, Colombia, para qué decir el tema de la violencia, etcétera. Y qué curioso, esto no lo estoy con orgullo, sino que con curiosidad, como que va quedando este curioso país insular con una relativa estabilidad. ¿A qué se puede explicar esto? Que mientras todo se desmorona, se sostiene esta isla lejana, pobre, chica, con un mercado pequeño Sí. y con pocos habitantes. A ver, ¿de dónde puede venir esa explicación históricamente? Bueno, el contraste con la Argentina es realmente asombroso, ¿no? Cuando se piensa que hace 70 años Argentina figuraba entre los países más ricos del mundo, no solamente de América Latina, del mundo. Y ahora despelote total, ¿no? Para emplear una palabra demótica. Mientras Chile en los últimos tiempos ha tenido una trayectoria económica poco menos que espectacular, encuentro yo. ¿A qué se debe eso? Yo creo que se debe en parte, ¿no? A un esquema bien concebido, ¿no? De desarrollo, ¿no? Y en este caso es un esquema, el famoso esquema neoliberal, ¿no? Y lo que ha pasado en Chile, que es el esquema neoliberal, a pesar de dos recesiones bastante hondas, ¿no? Desembocó en 12 años fueron, o 13 años de crecimiento económico, poco menos que increíble. Por supuesto, el crecimiento es mucho más lento ahora, pero eso se debe en gran parte, encuentro yo, a las condiciones mundiales. Así que no es culpa de los dirigentes chilenos. Así que tener un buen esquema, ¿no? Un buen esquema, un esquema que por casualidad, en el caso chileno, yo creo que fue una casualidad, realmente posicionó al país y a la economía del país en un lugar muy positivo desde el punto de vista del desarrollo de la economía mundial. Así que eso fue una casualidad, pero una casualidad muy positiva, encuentro yo. Y la otra cosa, por supuesto, es tener un equipo de gente, un equipo de dirigentes que son capaces de manejar al país en un camino determinado y también cuidar sus intereses, ¿no? De un modo inteligente. Caso ejemplar, un buen ejemplo de eso fue al principio, ¿no? de la política neoliberal, la formación de Pro-Chile. Fenómeno que no se da en Argentina, por ejemplo, que quizás es una gran desventaja para ellos, pero que fue realmente no una agencia estatal como Pro-Chile, realmente no está muy de acuerdo con la filosofía neoliberal, pero es esencialmente una práctica pragmática. O sea, más que la teoría predominó el pragmatismo. Sí. Más que aplicar así mecánicamente Sí. el modo neoliberal, predominó el pragmatismo. Sí. Usted habla de un periodo muy importante en la historia de Chile, usted le da una relevancia, un periodo fundamental, que es el periodo justamente de la revolución conservadora, por decirlo de alguna manera. Se podría hablar de una revolución conservadora que parte con Portal, el año 1831. Y parece que ahí se consolida una manera de hacer Estado, de hacer política y de hacer país. Me gustaría hablar de esa etapa y me gustaría hablar de un personaje central,
del cual es muy difícil hablar hoy en Chile, pero yo creo que es bastante injusto porque se tiende a clasificar a Diego Portales y se lo mete dentro de las peleas políticas partidistas de los últimos años, pero evidentemente que es una figura muy importante, además muy interesante, Diego Portales. Me gustaría que habláramos de ese periodo y de esta figura curiosa y extraña, que aparece también a lo mejor por casualidad en un momento de la historia de Chile, pero fundamental para el desarrollo de la historia. Bueno, creo que se puede hablar de una revolución conservadora o por lo menos un movimiento conservador orquestado por don Diego Portales, que no me cabe la más mínima duda, fue el espíritu más importante en todo este proceso. Y además un personaje que sigue siendo fascinante. Es fascinante, ¿eh? No se ha escrito ninguna novela. Una personalidad fuerte, Sí. a veces vehemente, Ujú. a veces encantadora, Ujú. en otras ocasiones un poco sibarita incluso, ¿no? Ajá. Pero en lo político austero, ¿no? Con una concepción increíblemente simple, Ajá. increíblemente sencilla, que fue justamente el principio más importante en un país emergente como fue el Chile de ese momento, es el orden. Ujú. Mantener el orden. Y después, dice Portales en una carta muy famosa, muy célebre, después de esa etapa de imponer el orden, después vendrá el gobierno liberal, lleno de, creo que la palabra es lleno de ideales, en que todos los ciudadanos pueden tomar parte. Así que la visión de largo plazo de don Diego Portales fue una visión liberal. ¿Es Portales un arquetipo típicamente chileno, se podría decir? Que no se dio en otros lugares, por ejemplo en América Latina. ¿Tiene algo de típicamente chileno, un arquetipo que podría ser replicable después en otros estadistas chilenos? Yo encuentro que Portales es un típico chileno, ¿no? Pero es un hombre de excepción, es un hombre excepcional en el sentido de que era en su vida personal, por ejemplo, bastante menos conservador que muchos de los llamados oligarcas de la época, ¿no? ¿Ya? Y Tiene algo de excéntrico, ¿eh? Tiene un poquito algo de inglés, ¿eh? Podría ser un poco excéntrico quizás, y ese tipo de personaje no es muy común y corriente. Yo creo que después de digamos, la formación de la tradición política chilena, yo creo que para el chileno, un poco como el inglés, ¿no? El chileno prefiere que sus presidentes, ¿no? sean ligeramente aburridos. Ajá. O sea, un presidente con una personalidad tan definida, ¿no? Como Portales nunca fue presidente, pero mandatario, sí. La gente siempre hay sospechas, ¿no? Que realmente así que para nosotros los ingleses los mejores primeros ministros son los primeros ministros más o menos aburridos. Ajá. Pero de vez en cuando hay que variar un poco, ¿no? Entonces, Y ahí aparece Portales. Entonces llega una Thatcher o un Churchill. Ahora, yo tengo la impresión de que en Chile ha habido y se ha dicho también una suerte como de adoración o sacralización de los textos constitucionales. Tenemos una pasión por los códigos, ¿no? Los códigos, las constituciones, las leyes, los decretos, los amamos, ¿no es cierto? Y sin embargo parece que Portales fue una excepción en eso, fue un hombre que no tuvo mucha confianza en que un texto constitucional pudiera cambiar un país y más bien creyó en algo más práctico. Ahora, hablemos de esas dos cosas. Por un lado, ¿cree usted que realmente en Chile ha habido una adoración a la constitucional, a la ley, a la palabra escrita? Y por otro lado, ¿cómo Portales sale de esa norma? Bueno, es que Portales no se interesaba mayormente por los detalles, ¿no? Así que en sus cartas hay algunas expresiones más bien fuertes en cuanto a la profesión de abogado, así que no tenía paciencia en el fondo. Sin embargo, yo creo que Portales tenía la intención de organizar una nueva constitución. Creo que una nueva constitución era una cosa necesaria. Él no tenía la más mínima intención de participar en los debates o los detalles. En el área chica, digamos. No, en la letra chica. Pero
eso no fue, el genio de Portales está en otras facetas, ¿no? Su insistencia, ¿no? En un grado de eficiencia en las oficinas estatales, la administración pública de la época. Su patriotismo también es un rasgo importante de Portales. Ahora, quizás se podría ligarlo a O'Higgins también, o sea, parece que no es tan excepcional porque O'Higgins también fue, en comparación con otros caudillos latinoamericanos, una figura austera, de pocas palabras, preocupado también por el bien de Chile, y bueno, que al final fue sacrificado de alguna manera por lo mismo Sí. chileno igual que Portales. ¿Se puede establecer ahí una comparación entre esas dos figuras? Yo creo que sí, yo creo que Portales quizás fue más creador, ¿no? Un hombre más creativo que O'Higgins. O'Higgins antes que nada fue un general, un buen general, que ganó sus batallas, que es lo más importante para un general. Y es cierto que tenía un afán de progreso O'Higgins, ¿no? Pero yo creo que Portales en este sentido tenía una visión un poco más largoplacista. O'Higgins en este sentido no podía idear un esquema político. Fue un dictador, ¿no? Un dictador benévolo, pero un dictador. Usted habló recién de la comparación de Chile con Inglaterra. Faltó quizás decir que en Inglaterra había una monarquía, y uno puede decir en Chile no había una monarquía. Se podría decir, sin embargo, que de alguna manera el Estado, ese Estado con E mayúscula, que es tan fuerte en Chile, de alguna manera subliminalmente, inconscientemente, suplantó un poco lo que o fue una monarquía no monárquica, por decirlo así. Sí, ¿Ah? puede ser, Ajá. porque la concepción del Estado entre los chilenos siempre ha sido muy, muy fuerte, muy fuerte. Y eso viene de los conservadores, yo creo. Yo creo que los conservadores fueron los que estructuraron ese tipo de Estado fuerte justamente en la época después de Portales. Y hay una especie de veneración del Estado, sí. Eso no es algo exclusivamente chileno, eso se da también en Francia, por ejemplo. Se podría establecer un buen paralelo con los franceses. El Estado francés es una cosa muy, muy, muy importante, muy venerado, ¿no? Eso viene de Napoleón, en el caso de Francia. Y además en las primeras décadas, ¿no? Del gobierno de los conservadores, yo creo que el presidente fue casi un monarca, casi un monarca. José Manuel Balmaceda, ¿no? Lo definió al presidente de la época conservadora como un monarca sin la púrpura. Un monarca sin la púrpura. Y los presidentes eran muy, muy poderosos, ¿no? Y siguen siendo fuertes en el inconsciente colectivo nacional, quizás. Yo creo que sí. Hay una demanda Sí. siempre como de esta Sí, figura del yo creo que padre o del sí. presidente. Hay un chileno que yo entrevisté hace tiempo que se llama Claudio Vélez, Ah, sí, cómo no. Sí. que escribió este libro, El nuevo mundo del zorro gótico, ¿ah? Y que compara la matriz anglosajona y la matriz hispánica. Sí. De alguna manera uno siente que el mundo anglosajón ha sido más creativo y dúctil al cambio, y preparado para cambio, para desarrollar cambio en la historia, y que en cambio el modelo, la manera de ser más latina, hispanoamericana latina, frena ese cambio. ¿Qué piensa usted de esa afirmación? Y puede ser una pregunta un poco aberrante. ¿Hubiera sido mejor Latinoamérica si hubiera seguido un modelo anglosajón que un modelo español? Yo no sé, porque hay una división muy fundamental que se remonta seguramente a la Edad Media, ¿no? En todo el mundo occidental, esa línea divisoria que hay entre el norte y el sur, que se da en Europa también, ¿no? O sea, la Europa del norte es diferente a la Europa del sur. Inglaterra, Escandinavia, son países distintos, ¿no? Que España, por ejemplo, Portugal, o Italia, ¿no? O Grecia. Así que esa división es muy, muy profunda, muy histórica, y se debe en parte, ¿no? A la persistencia del catolicismo en el sur de la Europa, mientras el protestantismo gana terreno en el norte de Europa. Así que hay
esa división se agudiza después de la reforma. Y por una razón u otra, ¿no? Empezando en Gran Bretaña, en términos del desarrollo económico y la industrialización, fueron los países noreuropeos, ¿no? Que empezaron todo ese proceso tan masivo y seguidos en sus excolonias, ¿no? En América del Norte. Y en todo el siglo XIX se nota un contraste bastante notable entre el norte de Europa con la industrialización y, por ejemplo, España, un país materialmente bastante atrasado en el siglo XIX. Pero se puede mirar lo que han hecho los españoles últimamente. Así que no creo que el hecho de ser sureuropeos o sudamericanos significa la imposibilidad de progresar. Y España es realmente el país que ha cambiado más en mi vida. Y Chile, usted conoció a Chile en el año 1960. Compare ese Chile, o haga un diagnóstico, como historiador, pero también como alguien que quiere Chile, lo conoce como casi un conciudadano, que conoció Chile en el año 1960 y el Chile de hoy. Hagan una comparación o denos una mirada. Esa mirada que nos falta a veces porque estamos muy encima del país, como decía yo al comienzo del programa. Bueno, es un poco el caso de España, encuentro yo. Chile también ha hecho grandes progresos en esta época, a veces de una manera un poco dura, pero en fin, el Chile de esa época no fue el Chile de hoy. El Chile de hoy es un país que ha cambiado, ¿no? Y yo, como un poco nostálgico, en realidad, echo de menos algunas facetas del viejo Chile. Echa de menos del Bueno, Chile. la botillería en la esquina, ¿no? Las conversaciones largas con don Ramón o don Luis, sobre las perspectivas de Colo Colo y este tipo de cosas que ha desaparecido en gran parte, no completamente quizás. Otro estilo de vida, ¿no? Menos frenético. Pero al mismo tiempo habría que decir que en esa época había muchísimo más pobreza que ahora y que uno puede sentir esa nostalgia por los viejos tiempos, pero el Chile de hoy es un país más próspero, mucho más próspero, en que las oportunidades para los jóvenes son mucho mejores que hace 40 años, mucho mejores. Pero uno puede decir... Es una buena época para nacer en Chile, encuentro. Hoy. Sí. Ahora, uno puede decir, retomando la cita de Manuel de Salas, este Chile que es hoy día el Reino de Chile más adecuado para la humana felicidad, porque hay toda una demanda, un malestar en términos de la felicidad, que somos infelices. Sí. Eso por algo es. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay algo de verdad? ¿Hay algo de mentira también, como decíamos? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que mucha gente se siente muy amenazada por por la llamada globalización, este tipo de progreso. El mercado el mercado es un poco cruel, ¿no? Creo que uno de los grandes desafíos para el siglo recién iniciado es cómo combinar las ventajas del mercado, que son indiscutibles, con otros factores que son muy importantes para los seres humanos, ¿no? Como un mayor grado de justicia social, la protección del medio ambiente. Yo creo que eso va a ser un dilema tremendamente importante. Así que hay una serie de desafíos por delante, ¿no? Que son muy importantes. Perdí un poco el hilo de la pregunta. No se preocupe, yo se lo voy a recuperar un poco. O lo voy a tirar por otro lado, así cortito, en los últimos minutos que nos quedan. De alguna manera Chile se fundó sobre una noción de Estado que tiene raíces europeas, ¿no? Esa noción de Estado parece que hoy día está un poquito en crisis, la noción fundante. ¿Qué pasa con estos países que fueron fundados y cuyos estados fueron fundados sobre esas raíces, cuyas raíces hoy día están en cuestionamiento? ¿Hay que refundarlos? ¿Hay que buscar otras raíces para partir de nuevo? ¿Cómo ve usted eso? Bueno, ¿dónde están las otras raíces? Yo creo que ahí está la pregunta fundamental. Porque Chile tiene
A mi manera de ver la cosa, yo creo que para Chile las perspectivas son muy, muy promisorias. Ujú. Siempre que se observan 3 o 4 condiciones fundamentales, ¿no? Primera condición, una inserción inteligente y bien manejada en la economía internacional, en esta economía global que se perfila ahora. Segundo factor, la mantención del orden. Yo creo que eso es una cosa, no es difícil acá, porque el orden se ha mantenido perfectamente Con el bien chicote. Sí, Un exacto. poquito chicote. Y con quizás un mayor énfasis en la educación, Ujú. que está mejorando incuestionablemente, pero la educación es una de las claves del futuro. Así que si se cumplen estas condiciones, yo creo que las perspectivas son muy promisorias, ¿no? Claro que hay que pagar el precio, ¿no? Estar metido en la economía internacional significa que hay que aceptar las recesiones, ¿no? Como ahora, ¿no? Ujú. Pero tarde o temprano llegará la reactivación. Hay, por último, un dato curioso dentro de su biografía. Primero que nada, un inglés que tiene como una de sus pasiones fundamentales a Chile es algo que nos emociona de todas maneras y nos sorprende. Pero lo que yo no sabía y que lo supe hace poco es que usted también tiene entre sus pasiones el tango y que ha escrito un libro sobre Carlos Gardel Sí, y sobre Astor Piazzolla. sí. ¿Me va a explicar usted cómo un historiador, un catedrático de la universidad que ha dedicado su vida a la historia, de dónde nace esta pasión por el tango y no por la cueca? A ver, hablemos un poco de eso, del tango y de Gardel, y qué es lo que Bueno, encontraba usted ahí. me encanta la cueca también, así que... Sí, ya. pero no, yo creo que para mí, bueno, la culpa la tiene Chile, en realidad, ¿Ah, porque sí? estando acá en los años 60, en esa época todavía se escuchaba programas radiales, ¿no? Dedicados al tango, su media hora con el tango Ujú. argentino. Y me enamoré del ritmo, de la música, y quise saber mucho más sobre la tradición musical. Y fue una especie de afición extracurricular, ¿no? Ajá. Por muchos años, pero llegué al momento en que mi colección de materiales sobre la vida de Carlitos Gardel, ¿no? fue tan extensa que era posible hacer una biografía. Así. Y la segunda biografía de Astor Piazzolla es bastante más reciente y la hice con una coautora argentina, ¿no? Usted ha dicho que ciertas ilusiones, ciertas mentiras hablan sobre nosotros mismos. ¿Qué habla el tango de los argentinos? ¿Qué dice de los argentinos? Aquí en este libro que tengo yo de Sábato, él Sí. recoge una estupenda definición del tango de Enrique Santos Discépolo que dice que el tango es un pensamiento triste que se baila. ¿Le gusta esa afirmación? Y por otro lado, ¿qué es lo que nos dice el tango de los argentinos? Este país tan golpeado hoy día y tan en el suelo de alguna manera. Sí, sí. Bueno, lo curioso es que el baile, ¿no? Se conserva magníficamente bien en todas partes del mundo. Hay miles y miles y miles de clubes de tango ahora, incluso en la ciudad donde vivo yo, en Estados Unidos. Pero yo no sé si la conexión entre el tango y el alma argentina, yo creo que es un tema muy, muy, muy delicado. Y para mí el tango es sobre todo las canciones, ¿no? Son generalmente bastante melancólicas. Pero ese fenómeno también se da en muchas otras tradiciones de la música popular, ¿Y ¿no? qué es lo que le gusta a usted del tango? De nuevo lo obligo a racionalizar sus amores, porque son amores Sí, irracionales. sí. ¿Qué es lo que ha aprendido usted del tango, así en síntesis, de su estudio? ¿Qué ha descubierto en el tango? Bueno, me acuerdo de una buena definición de un escritor norteamericano un poco olvidado ahora, que fue Walter Frank, Ujú. muy famoso escritor más o menos de izquierda de los años 30 y la época de la Segunda Guerra Mundial. Él dijo una vez que el tango fue una forma musical profunda porque en cierto modo reflejaba el sentimiento trágico de la vida. Ujú. Y yo creo que hay algo de cierto en eso. Es una tradición musical muy rica, ¿no? Que se ha renovado constantemente, hasta por lo menos la época de Piazzolla. Ahora no sé. El abate Molina
al final de sus días pidió que le trajeran agua de la cordillera de Chile. A ver, imaginémonos, todos nos vamos a morir, no lo digo porque usted se va a morir, sino Ojalá. en el momento de su muerte, ¿dónde le gustaría morir en Chile o tener, dónde le gustaría morir? ¿En Estados Unidos, en Argentina, en Chile? ¿Va a pedir agua de la cordillera? ¿Cómo va a ser su último deseo en relación a Chile? Bueno, no me importa demasiado dónde voy a morirme, pero si fuera posible, ¿no? Traerme un vasito de uno de los productos de la viña Concha y Toro. un tinto, un buen tinto. Un buen tinto. Sí. ¿Ah? Un buen tinto. Bueno, muchas gracias Simon Cole por haber estado aquí en esta conversación y para qué le digo bienvenido a Chile si usted ya es de acá. Muchas gracias. Gracias por haber a estado en usted. esta conversación.